Bueno, amigo, hoy les voy a mostrar la importancia de tener un manual, el manual de la moto que están arreglando. Y, y vamos a mostrar de forma práctica lo práctico y lo bueno que son y las cosas que se aprenden leyendo un manual, mirándolo. Bueno, vamos a arrancar con rápido, así no los aburro porque capaz que se va a ir muy largo el video. Lo primero, para regular las válvulas. ¿Vieron las válvulas que trabajan con medallas? Que lleva la medallita. Que la medallita, estas que tengo acá. ¿Ven? De esas que son de 7,5 y aquellas que son de 9,5. Bueno, todavía no he visto nadie que explique cómo se usa esta tabla, que es muy fácil. Y siempre están con fórmulas y esto y enredando al cohete. ¿Cómo pueden regular las válvulas de una moto con medalla sin tener micrómetro? Sin el micrómetro esto no lo necesitan para regularlo con esta tabla, ¿verdad? Siempre y cuando la moto que estén trabajando, las medallas no las hayan gastado, porque hay gente que para regularlas las gasta, que eso está mal, eso no hay que hacerlo nunca. Bueno, paso a explicar. Acá, ven que dice luz de válvula de la admisión, y después en la otra hoja, acá del otro lado tenemos la de escape, ¿ven? El escape, que se me va del plano. La de escape. Bueno, vamos con la admisión hasta que me queda mejor enfocada. Bueno, acá les marca la luz de válvula que tiene que llevar esta moto, ¿verdad? Tiene que llevar entre 0,11 y 0,20 de milímetros. Acá, ¿ven? Que es este renglón. Bueno, ¿cómo hay que usar esta tabla? Lo primero que tienen que hacer es agarrar y medir qué luz de válvula tienen entre el árbol de leva y el botador, ¿verdad? Miden allí qué luz tienen. Después que midan, denle dos vueltas y media, vuelven a medir hasta que estén realmente seguros que esa es la luz. Si no están seguros, midan 3-4 veces, hagan un promedio de esas 3-4 mediciones y ahí se cercioran bien de qué luz tienen ahí en la válvula esa. ¿Tá? Cuando encuentran la luz de válvula, por supuesto, tienen que fijarse, bueno, si está fuera del parámetro, o sea, porque está cerrada, que generalmente lo que están es cerradas las válvulas, pero puede pasar en un caso raro, es que estén abiertas, que son para este lado. Cuando está abiertas para este lado, cuando están cerradas para el otro lado. Bueno, vamos a suponer, vamos a notar acá, vamos a cortar un papelito acá. Vamos a suponer que la luz de admisión le dio 0,04 de milímetro. Acá. Entonces van y se fijan acá en la tabla. Dijimos que la luz tiene que ser entre 0,11 y 0,20. Bueno, estamos por debajo del rango que nos dice el fabricante. Bueno, entonces quiere decir que nuestra luz es poca. Está apretada la válvula, está cerrada. Bueno, desarmamos la moto. Desarmamos allí, sacamos el árbol de leva. Y cuando levantamos la medalla, las medallas, como ven, vienen numeradas arriba. Traen numeritos. Y nos fijamos qué medalla tiene. Vamos a poner que nuestra moto salió en la medalla 145. ¿Ven todo lo que está subrayado en la línea negra? Son las medallas posibles que puede traer la moto. Así que dijimos que tenemos una medalla 145 por caso. Supongamos. Tenemos esta luz que medimos. Cuando desarmamos teníamos 145 y nos fijamos acá en la tabla. Vamos. Para la luz que teníamos. Acá teníamos entre 0,3 y 0,7 luz. Nosotros tenemos 0,04. O sea que está en esta tolerancia. Y nuestra medalla era una 145, ¿verdad? O sea que la medalla que tenemos que poner es esta que se cruza acá, ¿verdad? La que viene por este renglón y la que baja por el 145. O sea que tenemos que poner una medalla 135. Y nuestra moto ya nos quedó con la luz de válvula correcta. La que vendría a ser. Si se fijan, yo la medalla la achiqué en 0,10. Quedaría en 0,14. Y si se fijan la luz que me dice ahí, quedaría en los márgenes que me da el manual. ¿Ven? Es muy fácil usar la tabla y no hay que marearse con nada. ¿Tá? Los manuales casi todos traen estas tablas, casi todos. Bueno, vamos a otra cosa al manual. Cosas interesantes. Acá marqué un lote de cosas, vamos a ver las importantes. Las que me llamaron la atención. Por ejemplo acá. Acá nos muestra cómo medir un tornillo. Cómo medir el diámetro, cómo medir el largo, cómo medir el paso, cómo medir todo. ¿Tá? Otra cosa, vamos a sacar esta así no nos mareamos. Acá, los tipos de tornillos, los tipos de castre, todo como se llama. Y acá cosas, detalles, que uno dice son detalles boludos, pero a mucha gente le genera la duda. Sí, de cómo se hacen, por ejemplo, para poner los seguros de esto. Que siempre hay escuelas que uno lo dobla acá, que lo dobla para acá, que lo dobla para allá. Acá el fabricante lo explica muy bien cómo se doblan, ¿ves? Los seguros de esto. Algunos dicen que son broches de pelo, o sea, como que usan las mujeres. Bueno, se pone el broche así, de acá para abajo. Una punta se dobla para abajo y la otra contra el coso. Ahí es como se dobla.
Todo detalle que uno siempre tiene duda, bueno, acá en el manual está. Otra cosa, los seguros Seger. Miren, cómo es la sección. La sección de la parte de atrás es plana y la sección de arriba es ligeramente curva. Y acá explica que el seguro Seger, a ver si lo puedo lograr enfocar. Vieron que este lado es el lado redondo y este lado es el lado chato, plano, con filo, digamos. Este lado tiene filo y este es el lado redondo. Siempre el seguro va metido en el eje, cuando sea que lo van a meter. Siempre la parte plana tiene que quedar con la del lado del trabajo. O sea que la punta que queda para acá al lado siempre queda libre. De este lado que no quede el trabajo. Si hay un engranaje o lo que sea, siempre la parte plana apuntando hacia la parte de la pieza se quiere ajustar, ¿verdad? Son detalles medios tontos, pero muy prácticos, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, el seguro pocas veces me he puesto a mirarlo cuando los armo, ¿no? Los mando y los pongo. Pero vieron que tiene una cara plana y una cara redonda. Esto mismo pasa con las chapas de separación de los discos de embrague. Eso también se tiene que fijar. Lo plano siempre va para el fondo. Y todo en el mismo sentido. Bueno, le explican con qué lubricar, con qué aceitar, con todas esas cosas. Bueno. Acá otro. Le explica acá. Cuando se les corta un tornillo y no saben cómo sacarlo, acá les explica paso a paso cómo sacar un tornillo. Le dicen que si lo pueden, que lo lubriquen, si está oxidado o lo que sea. Y si le pueden agarrarlo con una pinza, lo giran con una pinza. Si no tienen cómo agarrar con una pinza, que le hagan una ranura allí y puedan sacarlo con un destornillador de impacto. Lo ponen allí y lo sacan. Bueno, en el caso se les corta adentro, ahí le muestra. Con un punto marcarlo, pasarle una mecha y después meter un punzón de 4 caras y lo giran. ¿Ah? Que dice que ahí, ¿ven? Cómo se saca. Acá, bueno, está como hacer rosca macho, rosca hembra. Estos son para repasar la rosca de bujía y en caso que se les barra, pasar la siguiente medida, pasarle a la otra rosca. Acá recomiendan usar los helicoid. Los helicoid son los insertos de rosca esos que se ponen, que son muy prácticos. El manual como reparación recomienda eso. Bueno, vamos acá a otra cosa. Que a mí me trajeron esta moto, una Yamaha. Esta Yamaha. Y me trajeron un cuerpo de carburadores. Y me sirvió muchísimo. Miren lo que me pasó con los carburadores. La moto no andaba bien, tenía varios problemas. Y entre los problemas que estaba fina la moto. Y mirando el manual, lo que me encontré es que a la aguja le faltaba, acá no se llega a ver, un separador plástico que lleva bajo el seguro. Y no lo tenía. Y gracias al manual pude darme cuenta de eso y resolver el problema. Y no solo eso. Acá le voy a mostrar que según el modelo de carburador que haya traído la moto, porque depende por dónde se haya importado, venía con diferentes tipos de medidas de ciclere o distinta regulación. Y con esto, con las medidas y todo lo que me daba acá, tenía los cicleres equivocados, tenía cicleres chicos y pude ponerlos correctos gracias al manual. Otra curiosidad es que esta moto trae bomba de nafta mecánica. Espero que ya le voy a explicar eso al flotador, pero acá otra curiosidad. Con el mismo motor todo igual, pero con un cuerpo de carburador de diferente modelo, modera 100 vueltas más bajo. Y con el otro 100 vueltas más. El mismo motor, ¿no? Todo por la carburación y cómo esté calibrado para ese país según las normas de contaminación, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, acá le iba a mostrar. Esta moto trae bomba de nafta mecánica. Y para medir el nivel de los flotadores, tienen que poner la moto en contacto y hacerla funcionar. ¿Por qué? Porque la presión de la bomba de nafta hace que la boya cierre un poco después de lo que cerraría a gravedad normal, ¿verdad? A presión normal cerraría a cierto nivel. Y con la bomba prendida que le ejerce un poquito de presión, ese nivel aumenta. Entonces ustedes tienen que medir el nivel de flotador de ese carburador. Tienen que poner una manguerita, ¿verdad? Ahí donde va la purga, la abren. Y el carburador viene marcado el nivel. Y ese nivel tiene que fluctuar entre una distancia que le da acá el manual. Y se mide con la moto prendida. Si no, no es efectiva la medición. Porque si ustedes lo miden con el motor apagado, o sea que la bomba no esté trabajando, el nivel le va a abarcar más abajo. Entonces ustedes van a creer que está bajo nivel. Le dan más nivel, ponen la bomba y se les desborda. Por eso siempre se mide el nivel con el motor prendido. Bueno. ¿Qué quiero mostrarles con todo esto? Que con el manual
se ahorran millones de problemas. Millones de problemas. Y son interesantes de ver desde la parte de resolver un problema mecánico en la moto. Como así aprender cosas, detalles de la moto que a veces uno no le presta atención. Como eso de los seguros, cómo sacar un tornillo, cómo medirlo. Muy interesante. Los manuales, como esto así impreso, no hay. Yo creo que mejor que esto no hay. El manual electrónico es un manual que yo no me gusta. La mayoría venden electrónico ahora. Lo que ahora están viniendo unos manuales del tipo interactivo, digamos. Por ejemplo, en los planos eléctricos ustedes eligen un cable o algo y le hacen un funcionamiento teórico de esa pieza y ese cable energizado. Y están muy muy buenos. Se ven mucho en los automotrices. En las motos no se ven. Yo vi uno solo en moto nomás. Y está muy bueno. El tema es que esos manuales están viniendo casi exclusivamente para los servicios oficiales, ¿verdad? Conseguirlo para el público son difíciles. Y está mal, porque en todos los países el manual es considerado un repuesto de la moto. Es un repuesto, o sea, esto tiene un número de parte y lo compran y se lo tienen que vender. Pero siempre esa información la escatiman un poco porque seguro con estos manuales uno tiene otro conocimiento sobre la moto y ellos hacen que se puedan diferenciar los servicios oficiales del mecánico que no es oficial, ¿verdad? Haciendo esas cosas. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Lo más interesante de este video es cómo regular las válvulas. Si no tienen micrómetro o lo que sea, la pueden regular solo mirando el manual y viendo la medida de la medalla que tiene la moto. Bueno, gente, como siempre digo, los molesto y jodo siempre, aprieten todo allá abajo, que todo eso hace que el canal funcione. Nos estamos viendo en un próximo video.